Él estaba presente ante Dios desde el principio. Por medio de Él, todo fue creado, y nada llegó a existir sin Él. Dios Padre es el creador del mundo, y revela su paternidad cuando envía a Moisés a pedir la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Así habla el Señor: Israel es mi hijo primogénito. Yo te mando que dejes a mi hijo ir. En la Biblia se le nombra de diversas maneras, destacándose la ternura con que Jesús le llama Abba, que significa Papa. Este amor y ternura son recíprocos, tal como puede leerse en el libro de los Salmos. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por sus fieles. En el cristianismo el concepto de Dios como Padre de Jesucristo va metafísicamente más allá que el concepto de Dios como Creador y Padre de todos los hombres, como se indica en el Credo de los Apóstoles, donde la expresión de la creencia en el Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Se puede decir de Dios como el Padre, en parte debido a su interés activo en los asuntos humanos en la tierra, de la manera en que un padre se interesaría por sus hijos que dependen de él, y como Padre, responderá a la humanidad, sus hijos, actuando en su mejor interés. Muchos creen que pueden comunicarse con Dios y acercarse a Él a través de la oración, un elemento clave para lograr la comunión con Dios. En general, el título Padre, con mayúscula, significa el papel de Dios como dador de vida, autoridad y poderoso protector, a menudo visto como inmenso, omnipotente, omnisciente, omnipresente, con infinito poder y caridad que va más allá de la comprensión humana. Moisés le dijo a Dios: si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, cuando me pregunten, ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. Los credos de la Iglesia comienzan con una afirmación de fe en Dios, y casi siempre la ampliaban añadiendo: el Padre Todopoderoso, Creador de todas las cosas visibles e invisibles, afirmando: al Padre y Creador del universo. En el principio era el Verbo, era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, afirmando específicamente que Dios no es hombre ni mujer, es Dios. Jesús de Nazaret, también llamado Cristo, Jesucristo o simplemente Jesús, es la figura central del cristianismo y una de las más influyentes de la historia. Basándonos en una lectura crítica de los textos sobre su persona, Jesús de Nazaret fue un predicador judío que vivió a comienzos del siglo I en las regiones de Galilea y Judea, y murió crucificado en Jerusalén en torno al año 30, bajo el gobierno de Poncio Pilato. La figura de Jesús está presente en varias religiones. En el cristianismo es considerado el Hijo de Dios, y para la mayoría de las denominaciones cristianas es la encarnación de Dios Hijo. Su importancia estriba asimismo en la creencia de que, con su muerte y posterior resurrección, redimió al género humano. Su nombre de nacimiento en hebreo era Yeshua y significa, Yahvé es salvación. La llegada de Jesús fue profetizada por Juan el Bautista, por quien Jesús fue bautizado en el río Jordán. Durante el bautismo, el Espíritu Santo, en forma de paloma, descendió sobre Jesús, y se escuchó la voz de Dios decir: este es mi Hijo. Según los evangelios sinópticos, el Espíritu Santo condujo a Jesús al desierto, donde ayunó durante 40 días y superó las tentaciones a las que fue sometido por el demonio.
Predicó tanto en sinagogas como al aire libre, y las muchedumbres se congregaban para escuchar sus palabras. Entre sus discursos, destaca el llamado Sermón de la Montaña, en el Evangelio de Mateo 5 al 7. Utilizó a menudo parábolas para explicar a sus seguidores el reino de Dios. Las parábolas de Jesús son breves relatos cuyo contenido es enigmático. Tienen en general un contenido escatológico y aparecen exclusivamente en los evangelios sinópticos. Entre las más conocidas están la parábola del sembrador, la de la semilla que crece, la del grano de mostaza, la del trigo y la cizaña, la de la oveja perdida, la de la moneda perdida, la del siervo despiadado, la de los obreros enviados a la viña, la de los 2 hijos, la de los invitados a la boda, la de las 10 vírgenes, la de los talentos, y la del juicio final. 2 de las más conocidas aparecen solo en el Evangelio de Lucas. Se trata de la parábola del buen samaritano Lucas capítulo 10 versículo 30 al 37, y la del hijo pródigo Lucas capítulo 15 versículo 11 al 32. En las parábolas, Jesús utiliza frecuentemente imágenes relacionadas con la vida campesina. La autenticidad de su mensaje radicaba en la insistencia en el amor a los enemigos, así como en su relación estrechísima con Dios. Se trata de un Dios cercano que busca a los marginados, a los oprimidos y a los pecadores para ofrecerles su misericordia. La oración del Padre Nuestro, que recomendó utilizar a sus seguidores, es clara expresión de esta relación de cercanía con Dios antes mencionada. Durante su ministerio Jesús realizó varios milagros. En total, en los 4 evangelios canónicos se narran 27 milagros, de los cuales 14 son curaciones de distintas enfermedades, 5 exorcismos, 3 resurrecciones, 2 prodigios de tipo natural y 3 signos extraordinarios. Los evangelios narran las siguientes curaciones milagrosas obradas por Jesús. Sanó la fiebre de la suegra de Pedro, en su casa en Cafarnaúm, tomándola de la mano. Sanó a un leproso galileo mediante la palabra y el contacto de su mano. Sanó a un paralítico en Cafarnaúm que le fue presentado en una camilla y al que había perdonado sus pecados, ordenándole que se levantara y se fuera a su casa. Sanó a un hombre con la mano seca en sábado en una sinagoga, mediante la palabra. Sanó a una mujer que padecía flujo de sangre, que sanó al tocar el vestido de Jesús. Sanó a un sordomudo en la Decápolis metiéndole los dedos en los oídos, escupiendo, tocándole la lengua y diciendo, Efatá, que significaría, ábrete. Sanó a un ciego en Betsaida poniéndole saliva en los ojos e imponiéndole las manos. Sanó a Bartimeo, el ciego de Jericó. Sanó a distancia al criado del centurión de Cafarnaúm. Sanó a una mujer que estaba encorvada y no podía enderezarse, mediante la palabra y la imposición de manos. Sanó a un hidrópico en sábado, en casa de uno de los principales fariseos. Sanó a 10 leprosos, que encontró de camino a Jerusalén, mediante la palabra. Sanó a un hombre que llevaba 38 años enfermo, en Jerusalén. Sanó a un ciego de nacimiento untándolo con lodo y saliva, tras lo cual le ordenó lavarse en la piscina de Siloé. Sanó la oreja de un siervo del sumo sacerdote. Según los evangelios, Jesús obró 3 resurrecciones. Resucitó a una niña de 12 años, la hija de Jairo. Jesús afirmó que la niña no estaba muerta, sino solo dormida. Resucitó al hijo de la viuda de Naín. Resucitó a Lázaro de Betania. Jesús obró también 2 prodigios de tipo natural, en los que se pone de manifiesto la obediencia de las fuerzas naturales, el mar y el viento, a su autoridad.
Jesús ordenó a la tempestad que se calme y ésta obedece. Jesús caminó sobre las aguas. Jesucristo realizó 3 signos extraordinarios, que tienen un sentido acusadamente simbólico. Multiplicación de los panes y los peces. Es el único de todos los milagros de Jesús que es registrado por todos los evangelios. La pesca milagrosa. La conversión del agua en vino en las bodas de Caná. Transfiguración de Jesús, por los evangelios sinópticos relatan que Jesús subió a un monte a orar con algunos de los apóstoles, y mientras oraba se transformó el aspecto de su rostro, y su vestido se volvió blanco y resplandeciente. Aparecieron junto a él Moisés y Elías. Los apóstoles dormían mientras tanto, pero al despertar vieron a Jesús junto a Moisés y Elías. Pedro sugirió que hicieran 3 tiendas, para Jesús, Moisés y Elías. Entonces apareció una nube y se oyó una voz celestial, que dijo: «Este es mi Hijo elegido». La noche de Pascua cenó en Jerusalén con los apóstoles, en lo que la tradición cristiana designa como la última cena. En el transcurso de esta cena pascual, Jesús tomó pan en las manos, diciendo: «Tomad y comed, este es mi cuerpo», y, a continuación, cogiendo un cáliz de vino, dijo: «Bebed de él todos, porque esta es la sangre de la alianza, que será derramada por la multitud para la remisión de los pecados». Los 4 evangelios relatan que Jesús resucitó de entre los muertos al tercer día después de su muerte y se apareció a sus discípulos en varias ocasiones. En los evangelios, María Magdalena y la otra María fueron al sepulcro en la mañana del domingo. Sobrevino un terremoto, y un ángel vestido de blanco removió la piedra del sepulcro y se sentó sobre ella. Los guardias, que presenciaron la escena, temblaron de miedo y se quedaron como muertos. El ángel anunció a las mujeres la resurrección de Jesús, y les encargó que dijeran a los discípulos que fueran a Galilea, donde podrían verlo. Al regresar, el propio Jesús les salió al encuentro, y les repitió que dijeran a los discípulos que fueran a Galilea. Los 11 apóstoles fueron a Galilea. Finalmente, Jesucristo se apareció a los 11 apóstoles, a los que reprendió por no haber creído en su resurrección. Les encomendó predicar el Evangelio, y subió a los cielos, donde está sentado a la derecha de Dios. Señor Dios, Cordero de Dios, Dios Espíritu Santo, o Espíritu de Dios, o Espíritu de verdad se describe como una realidad espiritual, suprema, el Espíritu Santo, que se refiere a la tercera persona de la Santísima Trinidad. En torno a la naturaleza del Espíritu Santo se considera al Espíritu Santo como una persona divina, noción con la que se asume la deidad del Espíritu Santo, la unicidad del principio divino. El Espíritu Santo es la fuerza o cualidad divina, al modo de la sabiduría, dador de vida, la belleza, el amor o la bondad.
la experiencia propia, obteniendo conclusiones que nos dan un mayor entendimiento, que a su vez nos capacitan para reflexionar, sacando conclusiones que nos dan discernimiento de la verdad, lo bueno y lo malo. La sabiduría y la moral se interrelacionan dando como resultado un individuo que actúa con buen juicio. Algunas veces se toma a la sabiduría como una forma especialmente bien desarrollada de sentido común. El entendimiento es la facultad de pensar y discernir cómo se relacionan entre sí las partes de un objeto. Es la capacidad de un sujeto para aprender los aspectos informativos de un asunto cualitativo e integrarlas. El entendimiento permite a la persona ponerse en contacto con el mundo como realidad, captando su estructura y significado. Consejo es una manera de relacionar opiniones, creencias, valores, recomendaciones u orientaciones personales o institucionales acerca de ciertas situaciones retransmitidas en algún contexto hacia otra persona o grupo, a menudo ofrecido como una guía para acción o conducta. Piedad se refiere a la compasión, la clemencia o la misericordia que se tiene hacia alguien. La fortaleza es una de las virtudes cardinales que consiste en vencer el temor y huir de la temeridad. Ciencia es un conjunto de conocimientos sistemáticos comprobables que estudian, explican y predicen los fenómenos sociales, artificiales y naturales. Se dice que la cercanía del Espíritu Santo induce en el alma una serie de hábitos beneficiosos que se conocen como el fruto del Espíritu Santo, los cuales son amor, gozo o alegría, paz, paciencia, benignidad o afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí. El fruto es producto de la obra del Espíritu. El número de 9 citado en el Nuevo Testamento es simbólico, son frutos de cualquier obra virtuosa en la que el hombre se deleita. En el libro de Génesis menciona varias veces el Espíritu de Dios, o el aliento de Dios. En el relato de la creación del mundo, el versículo 1 al 2 dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esta frase expresa la idea de una actividad divina actuando sobre el caos posterior a la separación de los cielos y la tierra, y alude al poder creador y formador del Espíritu Santo. Este relato culmina con la creación de Adán. Dios modela su cuerpo del barro e insufla en su rostro el aliento de la vida. Este aliento de vida se refiere a la cualidad animadora del espíritu. Por otro lado, en el libro de Job afirma que el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Por ello el credo niceno dice del Espíritu Santo que es Señor y dador de vida. Muchas gracias por ver el video. Comenta qué te pareció la clase. Sin más que decir, me despido de ustedes. Que tengas un excelente día. Nos vemos luego, bye.